Bienvenidos a todos ustedes al nuevo programa. Hoy vamos a abordar un órgano que tenemos guardado muy adentro de nuestro cuerpo, que son los riñones. Vamos a ver para qué sirven, cómo se enferman, cómo los cuidamos, qué tipo de tratamientos tenemos que hacer. Voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa de hoy y abordamos este tema. Hemos sido en esto, en la salud pública, punta de lanza en el mundo y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Gustavo Lanzestremer. Él es el tesorero de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Nefrología y jefe de nefrología del Hospital Naval de Buenos Aires. Está también el doctor Carlos Alberto Ameri, es especialista, consultor en urología del Hospital Alemán. Y la licenciada Liliana Nigro es psicóloga de los centros de diálisis. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Vamos a hablar un poquito del riñón, ¿no? ¿Para qué sirve este órgano? Bueno, históricamente el riñón es conocido por eliminar, sobre todo el exceso de agua que tiene el organismo a través de la orina y distintas sustancias que son producto del metabolismo. O sea, es un órgano que encargado de la eliminación, un filtro que elimina sustancias que el organismo ya no necesita. Pero en los últimos años la función del riñón se ha conocido más y tiene otras actividades. Una de ellas es, por ejemplo, la producción de una hormona que se llama eritropoyetina y que contribuye a la producción de glóbulos rojos. Este hecho hace que cuando el riñón empieza a deteriorar su función progresivamente, muchas veces, junto con otros motivos, este déficit de esta sustancia produce anemia. También actúa en la formación de distintas sustancias como vitaminas, específicamente la vitamina D, y esta vitamina está muy imbrincada en todo lo que es calcio y fósforo. Y el calcio y el fósforo, cuando están desbalanceados, contribuye un poquito a la alteración de la arquitectura normal de los vasos. Entonces, muchas veces, un problema renal altera el metabolismo del calcio y del fósforo y eso puede repercutir en otros órganos, como por ejemplo el corazón. Así que tiene todas esas funciones extras a la de la producción solamente de orina. ¿Se puede cuidar el riñón como otros órganos? Se puede cuidar, se puede controlar, hay antecedentes, en algunos casos antecedentes familiares, antecedentes de litiasis. La población, el 2% de la población tiene enfermedad litiásica. Son los cálculos renales. Son los cálculos renales. Y después, bueno, hay factores predisponentes que pueden desencadenar patología oncológica, como es el hábito de fumar. Es decir, se lo relaciona con el desarrollo del tumor de la vía excretora, la parte por donde se conduce la orina, que va hacia la vejiga, incluida la vejiga, y también en el parénquima del riñón, los tumores parenquimatosos, que es la parte carnosa que uno ve del riñón, está asociado con el hábito de fumar, que no siempre se lo considera. Generalmente se asocia el hábito de fumar directamente con la parte pulmonar, pero no deja de ser un factor agresivo en el riñón para desarrollar un cáncer. ¿Y esto qué se interpreta? ¿Por eliminación de toxinas del tabaco a través del riñón? Por la eliminación, exactamente. De todas maneras, no está bien aclarado cuál es el factor agresivo sobre el riñón porque no se sabe la etiología del cáncer de riñón. Si lo supiéramos, hubiésemos dado un paso adelante para poder prevenir el cáncer de riñón, ¿no? En general se lo considera como un factor predisponente sin saber muy bien el mecanismo de acción. ¿Es un cáncer poco frecuente o no tiene prensa el cáncer de riñón? El cáncer de riñón hoy es cada vez más frecuente en virtud de la amplia difusión que tienen los estudios por imágenes, fundamentalmente ecografía y tomografía computada, y la buena definición que tiene este tipo de estudios. Hoy se ven tumores que son de 1 centímetro. Con lo cual ha aumentado llamativamente el número de cánceres de riñón
Y también ha aumentado el número de cáncer de riñón de bajo grado, bajo estadio, con lo cual hoy con terapéuticas conservadoras se puede lograr una buena sobrevida del paciente. Eso, en realidad, la gran frecuencia del cáncer de riñón hoy se debe fundamentalmente a tumores de bajo grado con un alto índice de curabilidad. Con un alto índice de curabilidad. Y con cirugía conservadora, es decir, se puede extraer el tumor y conservar el riñón. Eso, el doctor está mucho más autorizado que yo, pero con un solo riñón hay muchísimas más chances de eventos cardiovasculares, de insuficiencia renal, que si uno mantuviera ambas unidades renales, ¿no? Exactamente. O sea, cuando un riñón, si bien históricamente se han hecho las nefrectomías radicales, pero ese solo riñón empieza a ser vicariante, empieza a hiperfiltrar, o sea, toma el trabajo de los dos riñones y ese aumento de su trabajo a la larga es como una bola de nieve que lleva a que empiece a deteriorar su función. No siempre, pero muchas veces ha pasado y pasa. Claro, o sea que las donaciones de riñones en personas vivas tienen su riesgo, ¿verdad? La persona que es donante, o sea, cuando es un donante vivo, generalmente es un hermano, un padre, un cónyuge, tiene que pasar por un conjunto de estudios previos en los cuales uno queda totalmente seguro de que su función renal es totalmente normal y que no existen factores de riesgo en esa persona que como para sobrecargar un riñón enfermo. Una persona hipertensa, una persona diabética, uno es mucho más cauto en la selección. Pero en el caso de que la persona es donante y termina con un solo riñón y tenía un estado previo de salud adecuado, que pasó todos los filtros para llegar a ser donante, en general, en lo que es el tiempo que nosotros tenemos, que se ha podido controlar, están en una situación estable, no hay inconveniente. Lo que estábamos diciendo es que de golpe un paciente hipertenso, diabético, que sufrió encima de un tumor de riñón y que hacerle la nefrectomía, el riñón que queda es un riñón enfermo o potencialmente enfermo. Entonces, en esos casos donde hay que tratar de hacer otras técnicas más conservadoras como para tener más masa renal que haga frente a las enfermedades que ya tenía previamente. Bien, y otras enfermedades, aparte del cáncer, es la diabetes, ¿verdad? El riñón es una patología complicada. Las dos causas más importantes en el mundo occidental, seguramente, que es donde tenemos más estadísticas, que llevan a los pacientes a necesitar una terapia sustitutiva, o sea, diálisis o trasplante, son la diabetes y la hipertensión arterial. Y las dos juntas muchas veces. O sea, si tenemos que hacer prevención prevención a nivel de salud renal, tenemos que empezar atacando esas dos patologías que son altamente frecuentes y que sabemos que... Hay una especie de conocimiento popular sobre la relación entre diabetes e insuficiencia renal en los diabéticos que no se cuidan. Los hipertensos no están tan informados con respecto a esto, ¿no? La hipertensión nos puede llevar también a una insuficiencia renal. Sí. Hay un círculo vicioso porque los pacientes que tienen hipertensión arterial primaria, o sea, los hipertensos que todos conocemos, la alteración, el aumento de la presión a nivel del riñón lleva a un estímulo de procesos de fibrosis. O sea, el riñón termina llegando a un cuadro que se llama popularmente nefroangioesclerosis. O sea, termina dañándose el órgano. Y después, cuando ese órgano empieza a estar dañado, el riñón empieza a ser causa de hipertensión. Entonces, fue un riñón que sufrió de hipertensión y después es productor de hipertensión, lo cual lleva a un daño que muchas veces es total. Bien, yo les propongo hacer un corte y vamos a hablar, porque el riñón como órgano tiene una ventaja competitiva con respecto a otros, ¿no? Uno puede esperar por ahí un trasplante o seguir viviendo con diálisis, cosa que otros órganos no permiten, ¿no? Uno no puede tener un corazón sustituto o un pulmón sustituto durante mucho tiempo, como pasa con el riñón. Pero así todo, pese a que es un órgano que permite por ahí esperar, hay toda una preparación psicológica, ¿no? para poder enfrentar una diálisis. Esto genera mucha angustia y esto es lo que quiero que me expliquen un poquito después del corte. ¿Les parece bien?
Ya venimos. Bien, ¿cómo nos preparamos para esto, no? Para la diálisis. ¿Hay una preparación previa? ¿Hay una aceptación? Hay todo un mito, ¿no?, sobre la diálisis. Bueno, en principio va a depender de la historia de ese sujeto. Pensemos que cuando una enfermedad crónica, como puede ser la insuficiencia renal, que lleve a tratamiento sustitutivo, como la diálisis, bueno, hay que ver qué la causó primero, qué historia de vida tiene ese paciente, como para ver si hay tiempo a veces de prepararlo. O sea, muchas veces los urólogos, los nefrólogos lo vienen tratando ese paciente desde la infancia, saben que va a ir entrando en eso, claro. Sabe que tiene una enfermedad progresiva, como puede ser a veces la insuficiencia renal secundaria a la diabetes o a la hipertensión o alguna glomerulopatía. Entonces, bueno, el nefrólogo quizás lo deriva a tiempo, con información acorde a lo que el paciente pueda recibir, porque también hay que tener en cuenta que por más información y educación que se le brinde al paciente, hay que tener en cuenta la capacidad que tiene él, individual, subjetiva, de poder recepcionar toda esa información, registrarla, metabolizarla, para poder después ver el recorrido que haga. Entonces sí, bien derivado y a tiempo, uno lo puede ir preparando, darle información, conociendo a la familia, trabajar junto con la nutricionista, con la asistente social, porque convengamos que eso es un trabajo en equipo, es interdisciplinario. Es un paciente que al tener alterada su función renal y entrar a un tratamiento sustitutivo, hay un cambio de vida que puede influenciar en lo laboral, en lo familiar, en la sexualidad. O sea, por eso uno dice que hay que tratarlo no solamente multidisciplinariamente, sino interdisciplinariamente. Sentarnos todos a dialogar para ver cómo abordamos ese paciente. Porque no es lo mismo que la insuficiencia renal irrumpa en la adolescencia, que irrumpa en la adultez, si es un hombre y es cabeza de familia, si le implica dejar de trabajar. Hoy en día la diálisis ha cambiado mucho de lo que uno tenía el mito, lo que era la idea de los años 80. Ha cambiado mucho, la tecnología cambió, el paciente se siente mucho mejor, puede seguir trabajando. En realidad uno lo apoya para que lo siga haciendo, que trabaje, que estudie, que forme su familia, que haga actividad recreativa, social, que no se instale, no se ancle en una posición de discapacidad. Porque como la insuficiencia renal es una discapacidad visceral, el paciente puede sacar un certificado de discapacidad, eso no implica que uno lo instale en ese lugar, él se instale también en ese lugar, y bueno, sabemos que cualquier enfermedad trae un beneficio secundario. Entonces, la idea es apuntalarlo, apoyarlo. Pero que trate de hacer una vida, claro, una vida casi normal. Claro, lo más normal posible. Y bueno, también a la familia, porque cuando hay un paciente enfermo... ¿Está previsto este tipo para que la gente pueda hacer una vida casi normal? Por ejemplo, ¿cómo hace una persona con diálisis para tomar vacaciones? ¿Tienen centros en distintos lugares? Sí, claro, esas son cosas que hay que explicarlas, ¿no? Uno viaja y avisa. Hay distintas modalidades terapéuticas también. Está la hemodiálisis, está la diálisis peritoneal. Pero uno puede estar en hemodiálisis y hacer diálisis peritoneal al mismo tiempo. Bueno, no. Cuando viaja, por ejemplo, eso no. Bueno, por eso. Entonces, tiene que haber algo preparado dentro de la nefrología, que es el turismo nefrológico. Claro. En el cual, por ejemplo, una vez un paciente me comentaba, hay cruceros que tienen un par de puestos de diálisis. Para aquellos que quieren viajar. Y y este tipo de cruceros tienen ya instalado con un médico, o sea, como para que la persona... tienen pequeños sanatorios. Estas enfermedades cada vez son más frecuentes y cada vez hay más gente que la sufre y cada vez hay más gente que, como dice la licenciada, tiene más posibilidades de hacer una vida normal. Dentro de eso está el turismo. Claro. Y entonces el mercado está como para
atender esa necesidad de la gente. Hay pacientes que viajan por razones laborales. Y entonces, bueno, ya contratan el centro de diálisis en una provincia, su obra social se lo cubre, o sea, en la Argentina creo que realmente está muy avanzado, el paciente no tiene por qué no viajar, excepto que sea por una causa médica que lo justifique. Pero no es un impedimento. No es un impedimento y como decía el doctor, depende de la patología previa que tenga el paciente, va a ser la condición que le permita poder movilizarse con mayor libertad. Y todas estas redes de contención se van modernizando y ampliando permanentemente. Esto vas diciendo que prácticamente es un cambio, ¿no? Sí, han cambiado mucho los pacientes. Bueno, ¿cómo cuidamos el riñón? ¿Lo podemos cuidar? Se puede cuidar el riñón. Como decía el doctor, bueno, hay patologías que puede ser la diabetes, la hipertensión arterial, que hay que tenerla controlada. La diabetes es una enfermedad muy traicionera porque cuando le avisa que las cosas están mal al paciente, muchas veces es demasiado tarde. Si un diabético se puede comer 1 kilo de helado y no va a sentir absolutamente nada en general. Claro. Pero dentro de unos años... No lo va a ver el helado. Exactamente. Claro. Entonces es muy importante estar muy bien controlado y hoy se puede controlar perfectamente bien. Si bien habrá sus déficits en el sistema de salud, pero considero que un alto porcentaje de la población tiene posibilidades de controlarse. Creo que el control, hay un control técnico estrictamente la enfermedad y me parece que también hay que ir asociado un control de cierto equilibrio emocional. Hoy hay muchas agresiones emocionales que uno por ahí las va absorbiendo y no se da cuenta en cuanto incide. Nosotros tenemos, no tenemos manera de darle una explicación científica, pero hemos tenido pacientes con tumores de riñón estable y por un episodio de estrés ha evolucionado en forma negativa. Claro. Y uno les pregunta... Muchas veces vienen con el diagnóstico, usted tuvo situación de estrés y en general lo mencionan, ¿no? Yo creo que entra dentro del control general, la hipertensión, la diabetes. ¿Qué puedo hacer yo como urólogo? Y hoy lo que le ofrecemos es la resolución de la patología en general con menos pérdida de órganos, menos pérdida de células del nefrón, es decir, grandes avances ha sido la endurología y el tratamiento de la litiasis renal con ondas de choque, sí, se ha conservado muchísimas unidades renales. Y otro, el desarrollo de la cirugía conservadora de riñón, es decir, sacar el tumor y conservando el riñón. Y en eso no hay, en general, hay algunos casos que no se adaptan, pero la gran mayoría se adaptan y con el adiestramiento correspondiente, un tumor ubicado en cualquier sector del riñón, si tiene indicación de conservar el riñón, la ubicación no es un impedimento para hacerlo. O sea que se ha avanzado mucho en ese aspecto, gracias al diagnóstico precoz y a la tecnología también, ¿no? ¿Siempre es quirúrgico o hay tratamientos con quimioterapia, ese tipo de cosas para el riñón? En general, el tratamiento hoy estrictamente demostrado es el quirúrgico. Han surgido nuevas terapéuticas que en realidad han venido a darle una mano a la cirugía porque estábamos con las manos vacías post cirugía, ¿no? Han venido toda una línea de medicamentos antiangiogénicos. Para que se entienda lo que es antiangiogénicos, intentarían bloquear todos esos elementos que llegarían hacia el tumor de riñón para alimentarlo y que el tumor crezca, más o menos para ser gráfico en eso. Ha ayudado en algunos casos o mantiene estable la enfermedad o evita la progresión. Y después hay que ver como el tratamiento principal es el quirúrgico, muchas veces hay que ver las condiciones generales del paciente, porque si es un tumor de poca agresividad, un tumor pequeño y hay un paciente de alto riesgo, muchas veces conviene no tocarlo y porque las enfermedades que tiene el paciente van a ser más agresivos que el tumor en sí. Entonces hay casos que son para seguimiento
y tenemos un pool importante de pacientes con tumores de riñón que no hemos operado y están en control y están perfectamente bien. O sea, antes eran personas que vivían sin la ecografía y no sabían que tenían el tumor. Claro, llegaban con el síntoma y se operaban las grandes masas. Hoy siguen existiendo las grandes masas, todavía siguen existiendo. Llamativamente la mortalidad que tenían... ¿Pero estas grandes masas por qué? ¿Es por una velocidad de crecimiento o qué? Según las investigaciones que podemos hacer en el hospital alemán, el tumor de riñón tendría un crecimiento inicial brusco y ahí se estacionaría. Y ahí o se mantiene o crece muy lentamente. Pero inicialmente tiene una etapa inicial que es muy rápida. Y eso lo hemos comprobado y es independiente del grado de malignidad. No influye, no es que creció muy rápido, es más maligno. El grado de malignidad del tumor de riñón se lo da el tamaño del tumor, si tiene sintomatología, si tiene síndrome paraneoplásico. ¿Qué es esto? El tumor de riñón tiene la posibilidad de generar sustancias que simulan a las sustancias normales del riñón, la eritropoyetina, desencadenar hipertensión arterial. Entonces, y eso es un síntoma de mal pronóstico. Y por el otro lado, en el otro extremo, están los tumores que se diagnostican en el transcurso de otro estudio, que no dieron síntomas, no tienen alteraciones de laboratorio, y esos tumores son de mucho mejor pronóstico. De mejor pronóstico. Sí, mucho mejor pronóstico. Bueno, nos queda poquito tiempo. 2 o 3 consejos para aquellos que están en insuficiencia renal y que tienen que entrar a diálisis. ¿A quién consulta? Sí, yo quería volver un poco a la prevención también. Nosotros tratamos al paciente que tiene enfermedad renal leve o moderada, que nos consulta, indicarle que en la medida de lo posible tenga una adecuada hidratación. O sea, la hidratación, que parece algo sencillo con el agua de la canilla, el riñón, cuanto más líquido recibe, cuanto mejor hidratado está el paciente, menos esfuerzo hace para eliminar las toxinas, y eso hace que su vida se prolongue. Por otro lado, otro consejo muy sencillo es el tema del ejercicio, caminar. O sea, el hecho de caminar contribuye sobre la hipertensión, la diabetes, etcétera, mejorando. Y por otro lado, prevenir la patología obstructiva, enviando a la urología cuando tiene cierta edad para evitar que por una obstrucción esa lesión que puede... El examen urológico periódico. Exactamente. Bueno, les agradezco mucho su tiempo, haber charlado sobre estos temas. Y a usted que nos está viendo, es un órgano de una función importantísima, como acabamos de describir. Cuídelo, y lo cuidamos como bien explicaban los doctores. Y si tiene la desgracia de estar en insuficiencia renal, hoy por suerte la tecnología ha avanzado, los centros de diálisis han cambiado y los psicólogos también se ocupan de acompañarlos en esta situación de estrés que nos genera el hecho de enfrentar una nueva enfermedad, y que por suerte la medicina ha avanzado tanto que nos permite una vida mejor. Gracias otra vez, los espero el próximo tema. Hasta la próxima.